Ferenc es arquitecto empresarial, coach de sueños, emprendedor y empresario, como le gusta definirse. De formación es administrador del Tecnológico de Monterrey, aunque pues tiene formación también de abogado, psicólogo, entre otros. Maratonista, alpinista, idealista. Es el CEO de Federer Consulting, una empresa 100% mexicana, dedicada a desarrollar ideas, crear conceptos y apoyar empresas por medio de metodologías probadas en más de 1.300 clientes. Es miembro de la red de líderes emergentes de la Embajada de Estados Unidos en México y presidente de la ORT México, una de las ONGs sin fines de lucro más importantes del mundo en temas de educación y responsabilidad social empresarial. Es ganador del premio Ronald E. Harrison 2017, el cual otorga la Asociación Internacional de Franquicias a la persona o institución que más ha contribuido o impactado a la sociedad por medio de investigación en franquicias con impacto social. Su trayectoria profesional en el sector de franquicias incluye diversos cargos en la Asociación Mexicana de Franquicias, en la cual fue presidente, representante de Asuntos Internacionales y consejero. Ha sido catedrático de las principales universidades en México, en el TEC, en la Universidad de Anáhuac, en el prestigioso IPADE y en el CESA. Participa frecuentemente como articulista, líder de opinión y fuente de información en temas de negocios en los principales medios de comunicación, incluyendo impresos, virtuales, radio, televisión, del sector empresarial. Como ven, Ferenc es una autoridad no solamente en México, sino en toda la región en temas de franquicias. Hablábamos al comienzo que también tuvo una participación cuando el tema empezó a crear en Colombia y que bueno tener la oportunidad de escuchar su conferencia para siempre estar actualizado sobre este asunto fundamental para el mundo de los negocios. Muchas gracias, Ferenc, por tu participación en el Foro de Presidentes. Al contrario, Carlos Andrés, muchísimas gracias a ti, Andrea Villamizar, muchas gracias por haber hecho esto posible. Para mí es un gusto poder estar esta mañana de lunes con ustedes y ante todo muy agradecido porque normalmente los lunes a estas horas de la mañana uno está como empresario en mil cosas para sacar, para empezar la semana complicada y que se tomen estos minutos para estar conmigo es para mí un placer y un orgullo. Estuve hablando en días anteriores con Carlos Andrés y llegamos a la conclusión que un tema de franquicias, pero con un tinte de cómo crearlas y sobre todo cómo llegar a internacionalizarlas puede ser algo muy interesante, no solamente para aquel que tiene la posibilidad y que tiene el deseo de salir con sus conceptos de Colombia a otros lugares, sino también por la posibilidad de importar algunas franquicias y el que no decida franquiciar, no esté en su scope por estos momentos, la franquicia como un modelo de estandarización de operaciones, de institucionalización de los negocios, sin duda le puede funcionar y puede ser interesante. Entonces, para ustedes tengo una presentación este día y quiero empezar con la definición de franquicia, pero había varias posibilidades de definir a la franquicia desde un punto de vista muy técnico, muy jurídico, pero me parece que esta imagen habla de lo que es la franquicia de alguna manera. Y, y si se fijan en la imagen, tenemos a una persona que en lugar de tener, como normalmente, desafortunadamente encontramos a alguien pidiendo dinero en la calle con un sombrero, en este caso tenía dos sombreros, uno en la mano derecha y uno en la mano izquierda. Y entonces, cuando me acerco y le pregunto, oiga, señor, he visto desafortunadamente muchas personas en condiciones complicadas en la calle solicitando dinero, pero con un sombrero. ¿Qué lo hace usted diferente? ¿Por qué tener dos sombreros? Y cuando me dio la respuesta, dije, aquí encontré la definición de franquicia. Me dice, señor, lo que pasa es que me ha ido tan bien solicitando dinero con la mano derecha que abrí una sucursal en mi mano izquierda. Entonces pido con las dos manos. Y eso es, amigos, exactamente lo que es la franquicia. La franquicia es la copia o clonación, por llamarlo de una manera, de un negocio existente y un negocio exitoso, tantas veces como el mercado así lo permita. Hay muchas personas que dicen, oye, pero la franquicia
la franquicia puede ser una idea que se me ocurra y esta idea llevarla a cabo. No, la franquicia debe ser el resultado de un conocimiento que se tenga y que se haya llevado ya a la calle, que se haya llevado ya a la práctica, porque lo que no podemos clonar son ideas, lo que clonamos son hechos. Y con esto hay 4 elementos fundamentales que componen una franquicia. Es una marca registrada o en algunos países como México en trámite de registro, cosa que no necesariamente estoy yo de acuerdo, pero en México si tú tienes una marca en trámite de registro ya puedes franquiciar, en otros países no. Entonces, primer elemento, tener una marca. Segundo elemento, el famoso know-how que llaman los americanos, y el know-how es el qué y el cómo de los negocios, es el tener una curva recorrida, el tener experiencia. Y desde luego, dos pilares fundamentales, el que otorga la franquicia, que es el franquiciante, y el que adquiere la franquicia o el derecho a la utilización de la metodología y de la marca, que es el franquiciatario. Si ustedes escuchan en algunos países franquiciador, franquiciado, franquiriente, son términos sinónimos, son términos correctos, es solamente el país de origen de donde se viene. Pero entonces, para que haya una franquicia, no puede ser de la imaginación, es clonar con éxito la operación que ya se lleva a cabo, teniendo marca, teniendo conocimientos y teniendo dos elementos clave que son el franquiciante y el franquiciatario. Ahora, esta tabla se ve muy compleja y se ve muy cargada, pero me pareció fundamental ponerla para clarificar en una sola lámina de lo que estamos hablando. Porque muchos confunden la franquicia con otros modelos de negocio. Y entonces en el eje de las YES, la parte vertical van a encontrar licencia, distribución, oportunidad de negocio, concesión e incluso lo que estamos aquí hablando, que es una franquicia comercial o una franquicia social. Y en el eje de las X vamos a encontrar diferentes atributos: marca, producto, servicio, diseño de unidades, un territorio, un know-how, una asistencia técnica y si tiene la figura un fin de lucro o no tiene la figura un fin de lucro. Y no se molesten en tomar imágenes de pantallas, ni mucho menos. Esta presentación es de ustedes y se la envío yo a Carlos terminando para el que quiera consultarla después, poder hacerlo. Y entonces, si nos vamos a la primera, que es la licencia de uso de una marca, el primer atributo es que tiene una marca, pero no necesariamente te da el producto o el servicio o te dice que tienes que diseñar una unidad o un territorio en el que te tengas que mover. Es más, no hay un know-how que tengas que transmitir ni una asistencia técnica, aunque sí tiene fin de lucro. O sea, la licencia lo que hace es permitir al licenciatario producir o vender o comercializar productos o servicios fabricados probablemente por un tercero. Lo que tiene es el derecho de uso de nombre y le permite al licenciatario. Entonces tienes marca y tienes fin de lucro. Dicen, oye, pero si una franquicia es muy similar a una distribución. Bueno, es similar hasta cierto punto en las franquicias de productos, porque tienes una marca, tienes un producto que distribuir, pero en una distribución no te dicen si tienes que tener la unidad hecha específicamente de alguna manera, con una imagen, con algún diseño, ni te obligan a un territorio. Y tampoco te dan un know-how, te dicen, ponte a distribuir mi producto, tú distribúyelo como quieras, en donde quieras. Tampoco hay una asistencia técnica y sí tiene fin de lucro. Con la que más se confunde es con las oportunidades de negocio. Y ahora vamos a ferias de franquicias y encontramos algunas marcas de algunos negocios que dices, esto es como una franquicia, pero no llega a ser. ¿Por qué? Porque la oportunidad de negocio sí te brinda una marca y sí te da un producto o un servicio, pero la diferencia principal de la oportunidad de negocio es que aunque te da know-how, no te da, o sea, te da un know-how inicial para empezar, no te da una asistencia técnica permanente. Lo que hace diferente a la franquicia de otro tipo de negocios es que obliga al franquiciante o al franquiciador, como se dice, a otorgar asistencia técnica a los franquiciados a lo largo del camino. Y eso es a mantenerse cerca de, a seguirlo capacitando, a seguir innovando,
cosa que no necesariamente es de la oportunidad de negocios. Y hay aquí quien, Carlos, me dice, oye, pero es que yo tengo una oportunidad de negocio que sí me da asistencia técnica. Yo aquí le respondería, si camina como pato, se ve como pato y grazna como pato, es franquicia. Entonces, es simplemente los términos como vamos acomodando las cosas. Hay quien confunde con concesiones, en México sucede mucho, pero la realidad es que la concesión, según las legislaciones, es el derecho que concede el gobierno a un particular para la explotación de un servicio o de un tema gubernamental, la explotación de una mina, la explotación de radio. Esa es una concesión. Y cuando dicen, bueno, es que yo tengo la concesión de la pintaduría X, realmente no estás hablando porque es algo que es de gobierno a particulares y no entre particulares. La única franquicia, no que sea mejor o peor, pero que contiene todos los atributos, marca, producto o servicio, que te obliga a diseñar las unidades de cierta manera, a seguir un estándar, a darte un territorio, a darte un know-how a lo largo del tiempo inicial y posterior, y desde luego la asistencia técnica, y que tiene un fin de lucro, es la franquicia comercial. Y cuando yo les digo, oye, ¿qué franquicias te viene a la mente? Normalmente vienen unos arcos amarillos y dices franquicia igual a McDonald's, pero la realidad es que hay más de 95 giros de franquicias, hay cientos de marcas a lo largo del mundo que utilizan la metodología de la franquicia comercial para poder crecer a lo largo de sus países o incluso internacionalizar los mismos. No quise manejar un último punto, porque además es algo que a mí me apasiona, y es la franquicia social. La franquicia social es la utilización de la metodología de las franquicias comerciales, pero para la replicabilidad de beneficios a la base de la pirámide. Un tema que en nuestros países les viene muy bien. O sea, tú lo que haces es franquicias, programas sociales, replicas las soluciones que ya se han encontrado antes e incluso, y se fijan en el cuadro de la derecha hasta abajo, hay una palomita y hay una X, un tache, porque pueden o no tener fin de lucro. Y aquí no es el foro, pero podríamos hablar horas a través de esta franquicia social en donde hay organizaciones con fines de lucro en donde el lucro se va para el beneficio de la base de la pirámide y no para el bolsillo de nadie. Pero es una diferencia muy interesante y se utiliza la metodología. Me encantaría, Carlos, en algún momento para personas que estén interesadas en lograr crecer ONGs, poder platicarles de este tema de franquicias sociales que lo hemos desarrollado a lo largo de varios países del mundo. Entonces, con esto tenemos un panorama general de lo que es la franquicia a diferencia de otros modelos de negocio. Con esto, lo que les puedo decir es que la franquicia tiene una serie de modelos que son fundamentales para que esta funcione. La primera, ya la habíamos dicho, es una marca. La franquicia tiene una marca y aquí podríamos también hablar mucho tiempo de qué es más importante, la marca o el concepto. ¿Qué es más importante cuando Juan Valdés llega a México? ¿La marca o el concepto del café o el producto del café mismo o la combinación de todos los elementos? Desde luego, para que funcione la franquicia, tiene que tener un mercado potencial, un mercado que adquiera los productos o servicios, con conceptos perfectamente definidos, nada a la imaginación, que sean comercialmente atractivos, que sean buenos negocios tanto para el franquiciador como el franquiciado, que sean repetibles en lo físico, pero transmisibles en su operación y a la larga distancia, que se constituya una operadora de negocios que pueda ayudar a replicar y a pasar ese know-how del que hablábamos. Y diría yo, de estar conscientes de la responsabilidad de generar franquiciados que a lo largo del país o de los países vayan generando el mismo negocio. Visto de otra manera, los franquiciados son los embajadores de la marca. ¿Y a quién vas a poner tú de embajador de tu marca?
a alguien que tenga la capacidad de realmente representante. Por lo tanto, no vas a meter a cualquier persona que tiene el capital económico o la cartera para hacerlo. Vas a hacer a alguien que tiene las habilidades, la personalidad, el ADN para representar a tu marca. Ahora bien, si esto está claro, y para aquellos que desean desarrollar sus modelos o sus marcas en franquicias, yo les diría que hay tres etapas fundamentales. Y esto podría variar de quién desarrolle o con quién te acerques, pero a lo largo del mundo me he encontrado con estas tres partes principales. La primera es la etapa 1, en donde lo que se hace es un kickoff del proyecto, un diagnóstico financiero, y en la siguiente lámina voy a profundizar. Se habla de un seminario de franquicias porque las personas conocen de cómo vender sus productos o servicios, pero una franquicia es un negocio que vende tus productos o tus servicios. Entonces no es lo mismo vender café que vender cafeterías. Y esto es una dinámica que es completamente diferente. Y el consumidor del café no es el mismo consumidor de una cafetería que a su vez va a comercializar café. Hablamos de generar un plan de negocios para la franquicia con un marco jurídico y su modelo financiero. Y esto sería, digamos, la primera etapa. La segunda etapa es una etapa de comercialización en donde se atiende a prospectos, en donde se brindan talleres de expansión para poder aprender a vender o a transmitir los conocimientos, atraer a personas adecuadas con el perfil adecuado para de ahí poder comercializar. Y desde luego se viene empaquetando con una serie de guías o manuales que van desde la apertura de la unidad hasta el recurso humano, marketing, identidad de marca y desde luego, y de lo más importante, manuales operativos para los colaboradores en donde se hable completamente de todo, del ABC desde que abres el negocio hasta que lo cierras. Aquí, al que es muy observador, podría decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre una guía y un manual y cómo se están utilizando los manuales hoy en día? Las guías, amigos, son documentos que normalmente se utilizan una vez o por un periodo muy corto de tiempo. Por ejemplo, yo tengo una guía para ver cómo voy a construir, atraer clientes, vestir, montar con inventarios, hacer un evento de inauguración y tener los primeros días de operación de un negocio. Lo utilizo, pero ya que abrí el negocio, esa guía la puedo guardar en el cajón porque no tiene más sentido. A partir de ahí empiezo a utilizar una serie de documentos recurrentes que son los manuales a los que recurro una y otra vez, y por eso es manual en lugar de guía. Hoy, aquellos manuales, Edgar, que conocíamos tú y yo en los principios de los 90, que eran tipo directorios telefónicos grandotes, muy densos y pesados, no se utilizan más. Hoy en día lo que hacemos son manuales que se visualizan a través de plataformas digitales que están hechos de diagramas o de caricaturas o de videos que puedes filmar con tu propio teléfono celular y que son no con actores, sino de carne y hueso. Entonces, si tú tienes una cafetería y tienes al barista presionando la máquina y cómo hace las mezclas, eso lo puedes grabar con tu teléfono celular y eso lo vas subiendo a la plataforma. De esta manera, el colaborador va teniendo acceso solamente a las partes que le interesan y que le corresponden y lo puede hacer camino al trabajo, en algún horario en el trabajo, o en su casa. Y desde esa plataforma tienes programas de capacitación, tienes exámenes, puedes premiarlos y sabes quién se metió, a qué se metió y cuándo se metió. O sea que aquellos manuales que no sabíamos ni cómo dárselos físicamente, eso ha quedado en el pasado. Ahora bien, para
para transformar un negocio en una franquicia, hay un flujo que el que conoce de expansión de negocios se le va a hacer muy normal. En franquicias es muy utilizado, unos con más costos, unos con menos costos, pero por lo general se pasa por todo esto, que es desde que tienes un negocio establecido, y yo les dije que no se puede franquiciar una idea de negocio, se franquicia un negocio. Eso es la etapa uno y en donde dice aquí negocio establecido. No sé si pueden ver mi cursor. Y en esta etapa uno, los que conocen de franquicias siguen una regla que en los Estados Unidos se utiliza mucho, que es la regla 3-2 o 2-3 o 2-3 y 3-2, que es, si tú quieres franquiciar un negocio, deberías de tener 3 unidades por 2 años o 2 unidades por 3 años. Es la famosa regla 2-3 o 3-2. ¿Qué significa esto? Experiencia. Que tú estás franquiciando experiencias. Y dentro de estas experiencias tienes que tener todo el tema marcario, que es la etapa 2, el registro de marcas en orden, marcas registradas, como les dije, o en trámite, y el elemento de existencia jurídica para tener un tema que vas a transmitir. Pasa el concepto a través de prueba y error, y esa prueba y error es lo que le llamamos el know-how. Es una curva de aprendizaje de un negocio que tenga en operación y finanzas. Y por eso negocios que abren como franquicia y cierran de manera muy abrupta o muy rápida, porque no tienen el conocimiento o no tienen ese tiempo en el mercado para poder realmente franquiciar. Y pasas de este know-how, de esta prueba y error, a tener una operación establecida. ¿Qué significa? Que tienes tu estructura organizacional, tus procesos perfectamente definidos. Y esto va a ayudar de una manera muy importante para lograr transmitir y ya poder llegar a la creación del modelo de franquicia o la consultoría que requieras a través de un consultor, que es lo que yo recomendaría, porque cuando lo haces de manera intuitiva o propia, te tardas más en llegar y puedes tener mayor cantidad de errores que te cuesten más tiempo en el futuro. Mi recomendación, tomar a alguien que te lleve de la mano para acortar los tiempos. Y aquí donde entra el tema 5, la consultoría en el modelo del desarrollo de franquicias, es que desarrollas en base a lo que les comentaba yo en la lámina anterior. Y entonces estos son los pasos para lograr estar maduro y listo para franquiciar y después para poder franquiciar. Ahora, yo quiero franquiciar y quiero irme a otros países. Quiero crecer. ¿Cuáles son los componentes de una verdadera estrategia de comercialización? Lo primero que yo diría es tener una viabilidad internacional del producto o servicio, o sea, que ese producto o servicio realmente sea algo que el mercado al que vas a llegar sea algo buscado. Y aquí me encuentro una cantidad muy importante de veces en donde los empresarios o las empresarias me buscan y me dicen, oye, estuve de viaje en Europa, estuve en Bélgica y vi unos carritos extraordinarios vendiendo unas papas con un queso, me encantó y me lo quiero llevar a mi país, me lo quiero llevar a México o a algún otro lado. Y aquí la pregunta importante es si el mercado mexicano o el mercado colombiano realmente está buscando ese producto o va a ser, no que lo esté buscando, porque sea un consumidor de ese producto. Y muchas veces la respuesta es no. Muchas veces es que ese producto puesto en otro país por el precio, por por el producto per se, pues no necesariamente va a funcionar. Funcionó a esta familia que estaba de vacaciones en un momento muy especial. Y entonces aquí la sugerencia es realmente analizar y escuchar al mercado. Lo que el mercado busque es lo que hay que traerle al mercado,
no lo que uno quiere consumir para sí mismo. Y me he encontrado cientos de casos en donde no funciona precisamente porque las personas lo que hacen es ver que les gusta a ellos y no al mercado. Entonces, la viabilidad, el análisis es muy importante. Y aquí, desde luego, y a lo mejor hubiera puesto en segundo lugar el estudio de mercado, porque si haces un estudio de mercado que analice y mitigue los riesgos que estaba platicando yo anteriormente. Desde luego, si el mercado da, si la viabilidad existe, evaluar varias cosas. Primero, la capacidad financiera del franquiciador o del franquiciante, que no sea una persona oportunista que lo único que esté buscando es capitalizarse a través de dinero de terceras personas que están del otro lado, que tenga, o sea, esa capacidad financiera significa que tenga estructura operativa para poder ayudar al franquiciado a llevar las cosas a otro lado. Desde luego, hacer en ese estudio una evaluación de la competencia para ver quiénes más están en el país de origen y que esto no sean barreras de entrada suficientemente grandes como para no permitir una entrada sencilla al país de origen. Comprender regulaciones locales. Me he encontrado más de una vez con ejemplos en donde la regulación local no permitiría el producto o servicio que se quiere traer. Y la tropicalización cultural y comercial, porque muchas veces estos productos o servicios no pueden entrar a los países íntegros como están o idénticos como están. Hay que adaptarlos a las culturas, a los paladares en caso que sea alimentos y bebidas, y tropicalizarlo. Un ejemplo muy claro de esto es tú en Francia te puedes tomar una copa de vino tinto en un McDonald's, pero en una España podrías tomarte un tarro de cerveza y en México tener salsa de chiles jalapeños. Esto es un ejemplo nada más. Y desde luego con el cumplimiento de las leyes federales y las leyes locales. Hay países como en Estados Unidos en donde las leyes locales son distintas de las federales y hay estados de la Unión Americana en donde es más complejo o más sencillo entrar y esto hay que analizarlo. Más de una vez hemos llevado a empresas a los Estados Unidos. Tenemos una oficina nosotros hace 19 años en Los Ángeles, California, y hay muchas veces que las personas dicen, oye, yo quiero llevar mi concepto a Houston o a Dallas o a Miami y la pregunta es, oye, ¿por qué? Bueno, porque es lo que conozco, pero por ejemplo, tuvimos la experiencia de alguien que quiso llevar casas de empeño mexicanas y empezar por California, en donde los impuestos locales eran tan altos que no permitirían que el negocio se desarrolle de una buena manera. Si se hubieran ido a Texas, esto hubiera funcionado de una manera mucho mejor. O para temas de alimentos y bebidas, alguien que quiere entrar a ciertos lugares cuando tienes otros en donde es muchísimo más sencillo entrar. Tenemos varios clientes que están en la zona de Michigan, por Detroit, toda esa parte, y el mercado es un mercado muchísimo más sencillo y hay incentivos del gobierno para poder crecer. Entonces, el cumplimiento de las leyes, el entendimiento de los mercados locales son fundamentales. Ahora, si yo quiero irme a otros mercados, ¿qué tengo que hacer para poder internacionalizar una franquicia? Primero, tener un modelo de entrada, ¿sí? ¿A qué me refiero con un modelo de entrada? Decidir si vas a entrar con una franquicia maestra, si lo vas a hacer mediante una franquicia regional, desarrolladores de área o incluso un joint venture. Si vas a los Estados Unidos, por ejemplo, no es tan sencillo en todos los estados decidir entrar bajo el esquema de franquicias de entrada. Muchas veces tienes que entrar con un socio local por un periodo de tiempo hasta ya poder franquiciar. De ahí es el registro de la marca en mercados meta, lograr una adaptación de los manuales operativos, como lo mencionamos, pero ahora sí ya tropicalizados al país al que vas a llegar, con un diseño de programas de capacitación localizados y adaptados perfectamente para la cultura del país al que vas a entrar, con contratos específicos
para cada país y, perdón, no funcionan unos machotes de contratos para todos. Lo que hay que hacer es tener el contrato base, tú tienes el contrato colombiano, hecho por expertos colombianos, pero que sea revisado por abogados locales que le den una revisada y que se adapte a la legislación de cada país, que es el punto 6, leyes locales, que se cumpla y que no intervenga o se interponga lo que tú hiciste en tu contrato local con el país en donde vas a llegar. Entonces, la consultoría legal para el cumplimiento de las leyes locales es fundamental, pero sobre todo, que no se nos olvide el elemento que vimos en las primeras tablas, el que diferencia a la franquicia de otras figuras de negocios, el de la asistencia técnica. Que nunca se nos olvide que brindar asistencia técnica permanente, periódica, y no importa si estás a cientos de miles de kilómetros de distancia, es fundamental. Entonces, tienes que crear la infraestructura que te lleve a lograrlo. Esa asistencia técnica para hacer que los franquiciados te necesiten a lo largo del tiempo, que les sigas otorgando cuestiones, pero nunca echárselos en cara, siempre guiarlos y siempre llevarlos de la mano para un solo fin, que hagan un mejor negocio. Y tu negocio como franquiciador es que tus franquiciados hagan un mejor negocio. Eso es en lo que tienes que estar pensando todos los días. Con todo esto en la mesa, tienes que lograr establecer sistemas de monitoreo y evaluación en donde estés cerca de ellos para que tus embajadores sigan de una manera institucional, de una manera estandarizada, de una manera formal, sigan siempre las reglas del juego y no se desvirtúen, porque cada cabeza es un mundo, amigos, como lo sabemos, y después de unos meses, un embajador puede decidir poner otra imagen, cambiar ciertos productos, cambiar la receta, y lo que hay que hacer es estar encima, monitoreando, evaluando permanentemente para que se logre que la estandarización en la calidad de los productos, de los servicios, de la imagen, de la atención, sea siempre, siempre la misma y se siga una estrategia o estrategias de marketing adaptadas a los mercados locales y adaptados en el tiempo a las diferentes épocas en las que va pasando el modelo de negocio. Y entonces esto es algo totalmente bien. Con esto, déjenme darles algunos facts para entender la dimensión de la fuerza de las franquicias. Hablando de México, país de donde orgullosamente soy, representamos casi el 11% de las marcas en el mundo. Tenemos aproximadamente 70 asociaciones internacionales de franquicias a lo largo del planeta. La más grande e importante, sin duda, por el número de socios y la más grande e importante por el lobbying y el recurso que tiene es la de los Estados Unidos, que es la IFA, International Franchise Association, y cualquiera que esté pensando en franquicias, no en tener una unidad franquiciada, pero sino desarrollar su modelo, le recomiendo que vaya a la convención anual de la International Franchise Association que se lleva a cabo en febrero de cada año, es un evento obligado. Y poniendo como punto de comparación, los Estados Unidos tienen más de 2.500 marcas, Brasil tiene más de 2.000 marcas, México tiene más de 1.500 marcas, y Colombia es un dato que no me queda claro porque tengo diferentes fuentes y cada una de las fuentes varía de una manera muy importante y a lo mejor Edgar, tú ahí me puedes ayudar con el dato. Y si no, mi dato más
recientes de alrededor de 700 marcas que operan bajo el esquema de franquicias. En el mundo es muy interesante cómo normalmente el 30%, entre el 30 y el 35% en todos los países, esta es una lámina que aplica a todos los países, las franquicias son de alimentos y bebidas. Además, hablando de internacionalización, podemos mencionar que las franquicias entran a los países por el paladar. Entonces, normalmente los franquiciadores de un país entran a otros países por el paladar, a México y a muchos otros países. Colombia ha entrado con Juan Valdez, por poner un muy buen ejemplo de una franquicia colombiana que ha internacionalizado sus conceptos. De ahí, el 17% aproximadamente son servicios de diferentes cuestiones, el 12% cuidado personal, el 9% de retail o venta al detalle, de ahí servicios profesionales como sistemas de contabilidad, despachos de contabilidad, de abogados que también han franquiciado, moda y accesorios con un 7%. La educación y capacitación viene creciendo de una manera muy importante. Después de la pandemia, el cuidado personal, ese 12% en todo tipo de clínicas, también viene creciendo de una manera sumamente importante. Perdón. El origen en México de las franquicias, y esto es algo que se repite en diferentes países, es interesante. En México el 85%, el 85,5% de los nuevos franquiciados son mexicanos. De ahí el 8% de los Estados Unidos, tenemos una frontera muy importante como se sabe, y el 3,6% de Europa. De Latinoamérica, de diferentes países, en suma, traemos el 1,7% de franquicias y 1,4, 3% de otros países asiáticos, Canadá o Australia. Pero esta misma lámina la podríamos duplicar y sucede exactamente lo mismo si nos vamos a otros países. Normalmente el país de origen es donde se tiene el porcentaje mayor, y esto se debe a que los países pasan de una importación de franquicias de otros países a la creación de franquicias en el país de origen, y de ahí a la exportación de franquicias, y esto se va pasando a lo largo del tiempo. Pero la creación de franquicias del país de origen para el mismo país son las que ocupan la mayoría. Y entonces en México es un 85,5%. No tengo desafortunadamente el dato exacto de Colombia, pero podría apostar a que es similar en porcentaje dependiendo del número de marcas que se tiene. Y también un tema que es muy común es que el retorno de inversión esperado en una unidad franquiciada unitaria, estamos hablando de alrededor de 2 años, 2 años para inversiones en México que van alrededor de los $100,000 por unidad, para poder hablar en dólares y entendernos bien. Y los contratos de franquicias son contratos que, aunque la idea es renovarlos constantemente, los periodos de los mismos son entre 9 y 10 años. Otros países tienen entre 5 y 7 años de vigencia, y si te vas a China, que es algo todavía increíble, tienen vigencias de contratos de entre 1 y 2 años. Esto tiene que ver con muchas cuestiones de la forma de hacer negocios, del tiempo de retorno de la inversión, etcétera. Y en una siguiente conferencia, o con mucho gusto en particular, al que tuviera alguna duda, con mucho gusto nos vamos y profundizamos en toda esta información. Pero de forma general, los países tendrán el 80 y 85% de sus franquicias en el país de origen, esperando un retorno en 2 años para inversiones de alrededor de $100,000, con contratos de 9 o 10 años, contratos que son
como les decía, la idea es firmarlos y renovarlos cada una de las veces. En México está muy dividida la distribución de las franquicias, aunque el centro del país, tomando en cuenta Ciudad de México y área metropolitana, con más de 22 millones de habitantes, concentran el 37%. Si algún empresario colombiano me dijera, oye, yo quiero entrar a México, ¿por dónde debería de entrar? No hay una receta de cocina, lo que yo le diría es analicemos el producto, analicemos el servicio y hay muchas veces que es mucho más sencillo entrar por el sureste del país o entrar por el occidente que entrar por el centro. Depende el momento, depende el producto, depende el servicio y demás. Todo esto dependerá nuevamente, como les digo, del producto o servicio, pero eso es para que tengan una idea muy general. Con esto, amigos, estamos llegando al final, siendo las, para ustedes las 7 de la mañana con 47 minutos y dejar un espacio para preguntas. Y quisiera terminar con una frase, un dicho más bien popular mexicano que a mí me encanta porque dice, oye, quien tiene magia no necesita de trucos. Quien tiene conocimiento en franquicias, quien hizo la tarea, quien de una forma educada, de una forma responsable, desarrolló un sistema de franquicias, quien estudió los mercados, no necesita un truco, lo que necesita es simplemente echarlo a andar y trabajar de una manera interesante. Amigos, de corazón, muchas gracias por su tiempo. Dicen por ahí que no tenemos tiempo para detener el tiempo y que si ustedes se hayan tomado esta hora en un lunes de caos general en las familias, en las casas, en los negocios, para poder escucharme, a mí me enorgullece. Soy Ferenc Fejer y tienen ahí en pantalla todos mis datos. Carlos Andrés los tiene, Andrea Villamizar los tiene. Y no me queda más que decirles de corazón gracias. Y aquí tienen un amigo. Si tienen alguna duda de cómo llevar un negocio al siguiente nivel, de cómo exportarlo a México, otro a Estados Unidos, otros países, cuentan sin duda con un amigo más, porque me imagino que tienen varios, pero con un amigo mexicano de este lado. Y de corazón nuevamente, gracias por haber detenido sus relojes y por haberse concentrado aquí en vez de haber estado en otros lugares. Muchas veces no es sencillo a través de un Zoom temprano, en lunes, con horarios de diferencia, haciendo otras cosas, pero y con una hora para concentrar todos los temas, pero espero que se lleven, aunque sea una idea. De corazón, muchísimas gracias, Carlos.